Lección 1. Bonificaciones por desempeño. Es genial escuchar eso. Tengo curiosidad acerca de las bonificaciones por desempeño. Sí, realmente pueden motivar a los empleados a sobresalir en sus funciones. Estoy de acuerdo. Es una manera fantástica de reconocer el trabajo duro y la dedicación. Además, fomenta un espíritu competitivo saludable dentro del equipo. Exactamente. Todos se benefician cuando las personas se esfuerzan por hacer lo mejor que pueden. Creo que es importante tener criterios claros para esas bonificaciones. Sí, la transparencia ayuda a que todos comprendan cómo lograrlos. Analicemos cómo podemos implementar un sólido sistema de bonificación por desempeño. Suena como un plan. Podría aumentar significativamente la moral. Lección 2. Ideas de recetas. Definitivamente lo intentaré la próxima vez. Suena delicioso. Me alegra oír eso. ¿Tienes alguna otra receta que recomiendes? Sí, recientemente probé un plato de pasta picante que estaba increíble. Oh, me encantaría conseguir esa receta. Suena perfecto para mí. Puedo enviártelo. Es simple pero lleno de sabor. Perfecto. Disfruto cocinar comidas rápidas y sabrosas. Y deberíamos intercambiar más recetas. Mantiene nuestra cocina emocionante. Absolutamente. Me encanta descubrir nuevos platos para probar. Hagamos que compartir nuestras aventuras culinarias sea algo habitual. Lección 3. Minimizar efectos. ¿Tiene algún consejo sobre cómo minimizar sus efectos? Sí, mantenerse hidratado es crucial. Realmente ayuda a tu cuerpo a sobrellevar la situación. Estoy totalmente de acuerdo. Beber suficiente agua puede marcar una gran diferencia. Además, ajustar tu rutina diaria puede ayudarte a sentirte mejor. ¿Qué tipo de ajustes sugieres? Por ejemplo, trate de evitar actividades extenuantes durante las horas más calurosas del día. Eso tiene sentido. Es importante escuchar las necesidades de tu cuerpo. Exactamente. Encontrar un equilibrio realmente puede mejorar cómo te sientes en general. Definitivamente implementaré estos consejos en mi rutina. Lección 4. Rutinas matutinas. Parece una buena rutina. Me cuesta encontrar tiempo por la mañana. Entiendo, las mañanas pueden ser agitadas para muchos de nosotros. Sí, a veces me siento apurado y no tengo tiempo para desayunar. ¿Has pensado en preparar las cosas la noche anterior? Es una gran idea. Podría ahorrarme mucho tiempo. Exactamente. Un desayuno rápido realmente puede marcar un tono positivo para el día. Planearé preparar algunas comidas para que las mañanas sean más fáciles. Eso suena como un plan. Te sentirás más organizado y listo para comenzar. No puedo esperar para probarlo. Lección 5. Lista de deseos. He oído mucho sobre la historia de ese lugar. Entonces me aseguraré de agregarlo a mi lista de deseos. Definitivamente vale la pena visitarlo, especialmente para los entusiastas de la historia. Me encanta explorar lugares con ricos antecedentes culturales. Sí, agrega profundidad a nuestros viajes y experiencias.
Estoy totalmente de acuerdo. Aprender sobre la historia hace que el viaje sea más significativo. Además, es fascinante ver cómo la historia da forma al presente. No puedo esperar para explorarlo y aprender más sobre él de primera mano. Planifiquemos nuestra visita juntos. Lección 6. Hospitales únicos. Entrar en ese edificio se siente muy diferente, no es un hospital normal. Bien, se parece más a un hotel que a un centro médico típico. Sí, el ambiente es muy acogedor y relajado. Aprecio cómo se centran en la comodidad y el cuidado del paciente. Exactamente, hace una gran diferencia en el proceso de curación. Creo que más hospitales deberían adoptar ese enfoque. Absolutamente. Se trata de tratar a la persona en su totalidad, no solo la enfermedad. Me encanta ese concepto. Realmente mejora la experiencia del paciente. Sigamos abogando por cambios tan positivos en la atención médica. Lección 7. Datos sobre el canguro. ¿Sabías que los canguros saltan sobre sus patas traseras? Sí, usan sus grandes colas para mantener el equilibrio mientras se mueven. Exactamente. Es fascinante cómo se han adaptado a su entorno. Y pueden cubrir grandes distancias rápidamente, lo cual es impresionante. Su forma única de moverse me parece bastante cautivadora. Yo también. Son animales tan icónicos de Australia. Verlos en libertad debe ser una experiencia increíble. Me encantaría ver eso algún día. Sería inolvidable. Tengamos como objetivo visitar Australia y verlos. Lección 8. Escapadas de fin de semana. Aquí igual, estoy planeando una escapada de fin de semana pronto. Eso suena emocionante. ¿Tienes algún destino en mente? Estoy pensando en ir a la montaña a tomar aire fresco. Esa es una gran elección. La naturaleza siempre me ayuda a recargar energías. Sí, necesito un descanso del ajetreo y el bullicio de la ciudad. ¿Has considerado alguna actividad al aire libre mientras estás allí? Definitivamente, caminar y explorar los senderos encabezan mi lista. Eso suena perfecto. Es una excelente manera de disfrutar del paisaje. No puedo esperar para escapar y relajarme en la naturaleza. Lección 9. Fines de semana perezosos. Disfruté de un fin de semana tranquilo viendo mis programas favoritos. Suena como una manera perfecta de relajarse. ¿Qué viste? Me puse al día con esa nueva serie de la que todo el mundo ha estado hablando. He oído cosas maravillosas al respecto. Fue tan bueno como dicen. Absolutamente. La trama me mantuvo enganchado desde el principio. Me encanta cuando un programa puede hacer eso. Será un gran fin de semana. Sí, a veces todos necesitamos un poco de tiempo de inactividad para recargar energías. Estoy completamente de acuerdo. Es importante tomar descansos de nuestras ocupadas vidas. Planeemos tener una sesión de atracones juntos pronto. Lección 10. Aventuras en Nueva Zelanda. Visitar las ciudades de Nueva Zelanda es una experiencia fantástica. Sí, pero también disfrutan del hermoso campo.
Los paisajes son impresionantes, con montañas y playas por todas partes. Me encanta lo diverso que es el paisaje en todo el país. Exactamente. Puedes tener una aventura en la ciudad y una escapada a la naturaleza en un solo viaje. Además, la cultura local aporta mucho a la experiencia. No puedo esperar para explorar las vibrantes escenas artísticas y gastronómicas. Asegurémonos de incluir tanto la ciudad como el campo en nuestros planes. Definitivamente, será un viaje inolvidable. Lección 11. Mantenerse motivado. Sé lo que quieres decir con mantenerte motivado. ¿Tiene algún consejo para mantenerse motivado en tiempos difíciles? Considero que establecer metas pequeñas y alcanzables ayuda mucho. Esa es una gran estrategia. Hace que el progreso parezca más manejable. Sí, celebrar pequeñas victorias me mantiene en alto. Estoy de acuerdo. El refuerzo positivo puede marcar una gran diferencia. Además, rodearme de gente que me apoya aumenta mi motivación. Absolutamente. Un buen sistema de apoyo es esencial para mantener el rumbo. Sigamos animándonos unos a otros para alcanzar nuestras metas. Lección 12. Conexiones culturales. Sí, asegúrese de usar traje de baño adecuado y ducharse antes de ingresar. Eso es fascinante. ¿Qué te pareció interesante? Leí acerca de cómo las grandes plantaciones de caña de azúcar dieron forma a sus economías. Sí, esas industrias tienen un impacto significativo en sus culturas. Es sorprendente ver cómo la historia influye en la vida moderna. Me encanta explorar estas conexiones entre el pasado y el presente. Sigamos aprendiendo juntos sobre estas culturas. Definitivamente, es enriquecedor entender diferentes perspectivas. Estoy emocionado por nuestra próxima exploración cultural. Lección 13. Cheque de viaje. Bien, lo investigaré. Necesitamos pasar por la aduana antes de embarcar. Esa es una buena pregunta. Creo que deberíamos consultar las pautas de la aerolínea para estar seguros. Estoy de acuerdo, siempre es mejor estar preparado. No queremos sorpresas en el aeropuerto. Exactamente. Además, podría ahorrarnos tiempo si sabemos qué esperar. Absolutamente, y preferiría no perder nuestro vuelo por un malentendido. Tienes razón. Asegurémonos de tener nuestros pasaportes y boletos listos también. Sí, comprobarlo todo es fundamental. Has empacado tus elementos esenciales. Casi. Solo necesito finalizar mis artículos de tocador y luego estaré listo. Perfecto. Yo también terminaré de hacer las maletas y luego podremos revisar juntos nuestros documentos de viaje. Lección 14. Intento de baile. Intenté bailar el vals con él. Empezaría bastante bien, pero luego perdería el ritmo. Eso es comprensible. Bailar el vals puede ser complicado si no estás acostumbrado. Exactamente. Justo cuando pensaba que lo tenía, la música cambiaba y me confundía. Se necesita práctica para sentir ese fluir, pero es muy divertido una vez que lo logras. Lo sé, tengo muchas ganas de mejorar para poder disfrutar más bailando. Quizás podríamos tomar una clase juntos.
De esa manera podríamos aprender y reírnos de nuestros errores. Es una gran idea. Sería una experiencia divertida y podríamos motivarnos unos a otros. Definitivamente. Además, creo que nos ayudaría a ambos a ganar confianza en la pista de baile. Estoy dentro. Busquemos una clase que se ajuste a nuestro horario. Lección 15. Planos de repostería. Hay una cafetería cercana que ofrece deliciosos pasteles. Perfecto. Quedamos allí alrededor de las 10 a.m. para disfrutar juntos del desayuno. Ya puedo imaginarme esos croissants calientes y café recién hecho. Yo también. Será el comienzo perfecto para nuestro día. Y podemos ponernos al día con todo lo que nos hemos perdido últimamente. Absolutamente. Han pasado años desde que tuvimos una conversación adecuada. Estoy deseando que llegue. ¿Crees que tienen algún elemento especial en el menú? Eso espero. A veces tienen delicias de temporada que vale la pena probar. Eso suena emocionante. Me aseguraré de llegar un poco antes para conseguir un buen lugar. Lección 16. Equilibrio de tareas. Necesitamos encontrar un equilibrio entre colaboración y autonomía en nuestro proyecto. Estoy completamente de acuerdo. Es importante que todos se sientan apoyados e independientes. Si asignamos tareas más pequeñas, las personas podrían sentirse más responsables y menos abrumadas. Eso tiene sentido. Además, permite la creatividad, ya que cada uno puede aportar sus puntos fuertes. Exactamente. Se trata de utilizar los talentos de nuestro equipo de manera efectiva. Y mantener la comunicación abierta nos ayudará a mantenernos encaminados hacia nuestros objetivos. Sí, un buen flujo de información puede evitar malentendidos. Me alegro de que estemos en la misma página sobre esto. Redactemos un plan para presentarlo al equipo. Suena bien. Me emociona ver cómo este enfoque mejora nuestro trabajo. Lección 17. Costos extras. Genial. ¿Hay algún coste adicional por las noches extra? Sí, suele haberlo, especialmente durante la temporada alta. Ya me lo imaginaba. Es importante que tengamos eso en cuenta en nuestro presupuesto. Absolutamente. Deberíamos consultar la política del hotel sobre estancias prolongadas. Buena idea. Nos ayudará a evitar sorpresas cuando hagamos el checkout. Además, podemos planificar nuestras actividades en torno a las noches extras si se ajusta a nuestro presupuesto. Bien, quiero asegurarme de que aprovechemos al máximo nuestro viaje sin gastar demasiado. Definitivamente, buscaré ofertas de paquetes que puedan incluir esas noches adicionales. Perfecto. Eso podría ahorrarnos algo de dinero y hacer que nuestra estancia sea aún mejor. Lección 18. Búsqueda de descuentos. Buscaré los descuentos disponibles mientras usted finaliza nuestras opciones. Eso suena como un plan. Siempre es bueno ahorrar un poco de dinero. Absolutamente. Todo ayuda a la hora de planificar un viaje. Estoy de acuerdo. Me concentraré en encontrar el mejor alojamiento para nosotros. Excelente. Si podemos combinar descuentos, podría marcar una gran diferencia en nuestro presupuesto. Exactamente. También comprobaré si hay ofertas o promociones especiales. Perfecto.
Deberíamos mantenernos informados unos a otros a medida que encontremos nueva información. Definitivamente, el trabajo en equipo nos ayudará a aprovechar al máximo nuestros recursos. Estoy emocionado de ver qué ofertas podemos descubrir juntos. Lección 19. Reflexión de la ciudad. La sumisión que lucha por vivir con dignidad es la verdadera historia de la ciudad resplandeciente. Esa es una declaración poderosa. Realmente captura la esencia de la resiliencia. Sí, enfatiza cómo las personas pueden prosperar a pesar de los desafíos. Exactamente. Es inspirador ver cómo las comunidades se unen en tiempos difíciles. Creo que esas historias merecen más atención y reconocimiento. Absolutamente. Nos recuerdan la fuerza que se encuentra en la vulnerabilidad. Deberíamos considerar resaltar tales narrativas en nuestras discusiones. Esa sería una contribución significativa a nuestras conversaciones. Estoy de acuerdo. Planeemos incluir estos temas en nuestro próximo proyecto. Lección 20. Calificaciones laborales. Es difícil ver a la hermana de alguien hacer un trabajo a pesar de que otras personas estarían mucho mejor calificadas para ese trabajo. Entiendo completamente de dónde vienes. A veces puede parecer injusto. Sí, es esencial reconocer las habilidades que todos aportan. Por supuesto, todos queremos la mejor opción para los roles que estamos discutiendo. Exactamente. Se trata de equilibrar las relaciones y las cualificaciones profesionales. Y garantizar que el equipo funcione eficazmente debería ser siempre una prioridad. Estoy de acuerdo. Centrémonos en crear un entorno que valore el mérito. Absolutamente. Es vital para mantener la moral y la productividad. Me alegro de que estemos alineados en esto. Guiará nuestras decisiones en el futuro. Lección 21. Gestión del tiempo. Siento lo mismo. Dediquemos algo de tiempo para repasarlos. Suena como una gran idea. Creo que nos ayudará a aclarar nuestros pensamientos. Absolutamente. Revisar todo juntos asegurará que estemos en la misma página. Sí, la colaboración a menudo conduce a una mejor comprensión y resultados. Bien, estoy seguro de que descubriremos algunas ideas valiosas durante nuestra discusión. Yo también lo creo. Programemos un horario que funcione para ambos. Perfecto. Me aseguraré de preparar todos los materiales que necesitamos. Excelente. Haré lo mismo para que podamos maximizar nuestro tiempo juntos. Estoy deseando que llegue nuestro encuentro. Será productivo, estoy seguro. Lección 22. Verificación de Wi-Fi. Mientras tanto, podrías comprobar si otros dispositivos pueden conectarse a la red Wi-Fi. Claro, es una buena idea. Nos ayudará a solucionar cualquier problema. Exactamente. Si es solo un dispositivo, podemos concentrarnos en arreglarlo. Si varios dispositivos tienen problemas, podría ser un problema de red. Bien, recopilemos tanta información como podamos para abordarlo. Probaré mi teléfono y mi tableta mientras tú revisas tu computadora portátil. Perfecto. De esa manera, podemos determinar rápidamente el alcance del problema. Sí, y una vez que identificamos el problema,
Podemos buscar soluciones. Acordado. Siempre es mejor tener una comprensión clara de la situación. Lección 23. Alegría de ir de compras. Realmente disfruto ir a las tiendas porque me permite probarme cosas antes de realizar una compra. Eso es cierto. Hay algo especial en sentir la tela y ver cómo le queda. Exactamente. Además, me encanta explorar diferentes estilos que quizás no vea en línea. Sí, y es agradable salir y explorar el ambiente de la tienda. Se siente más atractivo. ¿Tienes una tienda favorita donde te gusta comprar? Me encanta visitar la boutique local. Siempre tienen artículos únicos. Eso suena maravilloso. Aprecio cuando las tiendas también tienen un servicio personalizado. Absolutamente. Hace que la experiencia de compra sea mucho más agradable. Y, a veces, encuentras grandes ofertas que no están disponibles en línea. Lección 24. Juicios históricos. ¿Alguna vez has oído hablar de la terrible experiencia del agua? Fue una práctica bastante impactante en el pasado. Sí, lo tengo. Es fascinante y aterrador cómo una mujer acusada de brujería puede ser arrojada al agua. Exactamente. Creían que si flotaba era culpable, pero si se hundía era inocente. Parece tan injusto. Todo el concepto se basó en la superstición más que en evidencia real. Absolutamente. Es una locura pensar en cómo se decidió la vida de las personas mediante métodos tan ridículos. Realmente te hace apreciar lo lejos que hemos llegado en términos de justicia y derechos. Con seguridad, hoy en día contamos con sistemas que se centran en la equidad y la evidencia. Es difícil imaginar vivir en una época en la que las acusaciones podrían conducir a resultados tan drásticos. Lo sé, es un recordatorio de la importancia de proteger los derechos individuales. Lección 25. Comodidad de lavar la ropa. Sí, tenemos instalaciones de lavandería aquí, lo cual es muy conveniente para los huéspedes. Es genial escuchar eso. ¿Cuáles son los horarios de funcionamiento de la lavandería? La lavandería está abierta de 8 a.m. a 10 p.m. por lo que hay mucho tiempo para usarla. Perfecto. Necesitaré lavar algo de ropa durante mi estadía. Ahora muchas molestias. Absolutamente. Además, es bueno tener ropa limpia sin tener que empacar demasiada. Bien, especialmente cuando se viaja, tener esa opción es un salvavidas. Estoy de acuerdo. Hace que toda la experiencia sea mucho más agradable y menos estresante. Exactamente. Definitivamente aprovecharé las instalaciones mientras esté aquí. Gran decisión. Si necesitas ayuda, hazlo saber. Lección 26. Diversión en el patio de juegos. Después del recreo, los niños suelen jugar en el patio de recreo o disfrutar de un partido de béisbol. Eso suena muy divertido. Es fantástico para ellos hacer algo de actividad física. Sí, y les ayuda a quemar energía antes de volver a sentarse a clase. Absolutamente. La actividad física es muy importante para el desarrollo de los niños. Además, fomenta el trabajo en equipo y las habilidades sociales, vitales a esa edad. Sí, verlos jugar juntos realmente demuestra cuánto aprenden unos de otros.
Me encanta ver su entusiasmo cuando juegan al aire libre. Yo también. Es una manera maravillosa para que hagan amistades duraderas. Exactamente. Esos momentos en el patio de recreo pueden crear recuerdos que atesorarán. Lección 27. Vida silvestre única. ¿Sabías que Texas tiene una vida salvaje fascinante? Por ejemplo, el armadillo es bastante singular. Sí, se le conoce como el devorador de insectos acorazado, que es un apodo muy interesante. Exactamente. Y he oído que también tienen un pájaro veloz que corre. ¿Cómo se llama? Ese sería del correcaminos. Son rápidos y realmente icónicos en esa región. Siempre me ha parecido sorprendente cuán diversa puede ser la vida silvestre en diferentes partes de los EU. Absolutamente. Cada región tiene sus propios animales y ecosistemas únicos. Es una de las razones por las que me encanta viajar, descubrir nuevas especies y sus hábitats. Sí, aprender sobre la vida silvestre local agrega mucho a la experiencia de viaje. Con seguridad, siempre busco oportunidades para ver animales en su entorno natural. Lección 28. Noche de juegos. ¿Y tú? ¿Cuál es tu juego de mesa favorito para jugar? Nos encanta jugar chaladas. Es un juego muy divertido que involucra a todos. Charadas es un clásico. Disfruto cómo resalta la creatividad y la risa de todos. Exactamente. Siempre es entretenido ver cómo la gente pone, en práctica, las pistas. Y es fantástico para todas las edades, lo que lo hace perfecto para reuniones familiares. Sí, todos pueden participar, lo que crea un ambiente divertido. ¿Qué otros juegos disfrutas además de las charadas? También nos encantan los juegos de cartas, especialmente los que requieren estrategia. Oh, esos también son geniales. Realmente hacen pensar a todos. Lección 29. Relajarse después del trabajo. ¿Cómo te relajas después de un largo día? Me gusta leer o mirar televisión para relajarme y escaparme un rato. Esa es una excelente manera de recargar energías. ¿Qué tipo de libros disfrutas? Me encanta la ficción, especialmente las novelas fantásticas y de misterio. Realmente me cautivan. Puedo ver por qué. Perderse en una buena historia puede ser muy refrescante. Sí, y ver un buen programa también puede ayudarme a relajarme. Absolutamente. Es agradable simplemente sentarse y disfrutar de algo entretenido. Exactamente. Es importante tomarse un tiempo para usted después de un día ajetreado. Estoy de acuerdo. Encontrar formas de relajarse realmente puede mejorar su bienestar general. Lección 30. Opciones de billetes de tren. Prefiero comprar mis boletos en línea por conveniencia. Eso tiene sentido. Es mucho más fácil que hacer cola en la estación de tren. Exactamente. Además, puedo comparar precios y encontrar las mejores ofertas rápidamente. Los precios son mejores online que comprar en la estación. A menudo sí, muchos sitios web ofrecen descuentos que no encontrarás en persona. Esa es una elección inteligente. También tendré que empezar a reservar mis entradas online. Definitivamente,
ahorra tiempo y, a menudo, dinero, lo que resulta beneficioso para todos. Me encanta cómo la tecnología ha hecho que viajar sea mucho más sencillo. Yo también. Es sorprendente cómo podemos planificar nuestros viajes desde cualquier lugar. Lección 31. Organización de viajes. Tengo una billetera de viaje para mantener todo organizado mientras estoy en movimiento. Elección inteligente. Es esencial tener todos sus documentos importantes en un solo lugar. Exactamente. Me ayuda a evitar el estrés de buscar cosas de última hora. ¿Qué sueles guardar en tu cartera de viaje? Guardo allí mi pasaporte, mis billetes y cualquier confirmación de reserva. Eso suena muy práctico. ¿Tiene algún otro artículo importante que lleve? Sí, también incluyo una pequeña libreta para anotar ideas o planes. Es una gran idea. Es bueno tener un lugar para pensar mientras viajas. Con seguridad, mantenerse organizado hace que toda la experiencia de viaje sea mucho más fluida. Lección 32. Claridad mental. Últimamente he notado una reducción significativa del estrés y una mayor claridad mental. Eso es fantástico. ¿Qué crees que ha contribuido a ese cambio? Creo que es una combinación de una mejor gestión del tiempo y prácticas de cuidado personal. Eso tiene sentido. Cuidarse a sí mismo realmente impacta su bienestar general. Absolutamente. He estado dedicando tiempo al ejercicio y a la atención plena, lo que ayuda mucho. Me encanta eso. Es sorprendente cómo la actividad física puede aclarar tu mente. Sí, también es excelente para mejorar el estado de ánimo y los niveles de energía. Definitivamente, necesito incorporar más de eso a mi rutina. Lo recomiendo mucho. Se trata de encontrar lo que funcione mejor para usted. Lección 33. Planificación de un viaje. Planificar un viaje puede ser todo un desafío, pero también muy gratificante. Estoy completamente de acuerdo. Hay algo emocionante en organizar todo para una nueva aventura. Absolutamente. Sin embargo, quiero asegurarme de no comprometerme demasiado. Eso es sabio. Es importante equilibrar las actividades para no sentirse abrumado. Exactamente. Estoy pensando en unos días de relax combinados con algunas excursiones emocionantes. Eso suena perfecto. Una combinación de relajación y aventura puede crear una experiencia memorable. Bien, quiero disfrutar de las vistas sin sentirme apurado todo el tiempo. Definitivamente, a veces, los mejores momentos surgen cuando te tomas tu tiempo para explorar. Con seguridad, también estoy considerando la cocina local y las experiencias culturales.